Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro perfectamente y hoy estamos en el barrio gótico aquí en Barcelona. Este lugar es un lugar con mucho contraste debido a que de un lado es turístico porque muchos quieren venir a ver este lugar, este barrio gótico y estas construcciones y arquitecturas interesantes, pero a la vez muchas personas viven aquí, tienen sus casas, sus viviendas y lógicamente es como una mezcla entre un lugar turístico y a la vez un lugar urbano normal de las personas que viven aquí. Así que decidí hoy pasear simplemente por estos callejones, por estas callecitas del barrio gótico e irles mostrando lo que va apareciendo y veremos con qué nos encontramos. Así que ya saben, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. ¡Vamos allá! Isaac te lo contó, su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual, Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Pues bueno, no hay un centímetro donde no haya una tienda, un negocio, una cafetería. Creo que si mi esposa estuviera mirando esto, o mi mamá, se volverían locas, porque son enfermas al dulce. Hay de todo, tiendas, aquí lugar donde hacen y venden cosas referentes al cannabis. Aquí es legal, por eso lo puedes encontrar en muchos lugares. También hay lugares donde venden gafas, espejuelos, muchas tiendas de souvenirs, lógicamente, pues como ya le comenté, es un lugar donde vienen muchos los turistas a ver el estilo. Miren aquí, más tiendas de souvenirs, sándwich, de todo. Vamos a ver, aquí salen como una plaza. Realmente no sé dónde estoy. Ah, miren. Kakaner.com, una tienda muy característica, como pueden ver. Hay muchos muñequitos de distintos estilos, como si estuvieran haciendo el 2, como decimos nosotros en Cuba. Aquí hay una plaza, parece que hay algún tipo de manifestación en contra de algo, pero nuestro objetivo no es meternos aquí. Queremos ir a otros lugares, a seguir por estas callecitas, así que vamos a ver si podemos irnos por otra parte. No sé siquiera si sea buena idea que me vayan grabando, no vaya a ser que me regañe. Así que voy a regresar por esta misma calle, pero voy a doblar por otra para seguirles mostrando. Doblamos por aquí, no sé hasta dónde llegaré, pero vamos a seguir nuestro instinto. Espero no alejarme de los lugares donde quiero ir. Una pequeña callecita, cruzamos y ya estamos en otro callejón. Aquí tenemos un lugar para tomar cerveza, pero está cerrado. Barcelona Craft Beer. Otelo, como una tienda de ropa, calzado, cosas de piel. Aquí vestidos. Bueno, hay de todo, pero fíjense en el estilo de construcción de estos edificios que son bastante antiguos. Esto aquí parece que es una iglesia en la cual no he estado, pero se ve que está cerrada. Y aquí afuera hay como una especie de café de la academia. Ah, mírenlo aquí. Muchos de estos cafés, como ya saben, tienen su espacio dentro, pero también tienen su terracita afuera. Y en España, por lo general, siempre prefieren sentarse fuera. Algo característico de ellos. Aquí encontramos otro restaurante. Antricot de ternera, carrillada de cerdo. Bueno, bastantes cosas. Seguimos nuestro recorrido
Esto parece ser una galería de arte. Esta callecita en específico no está tan llena de personas como la anterior por la que estuvimos, pero fíjense que incluso aún así tiene bastantes negocios y bastantes lugares. Esto aquí es un hotel, tiene estrella Michelin en 2025, Mercer Hotel. En España hay bastantes restaurantes y cocinas que cuentan con una estrella Michelin. Estrella Michelin, para quien no lo sabe, viene siendo un equivalente, y rectifíquenme si estoy en un error, al Grammy en la música o al Oscar en el cine. Es como el premio máximo que puede recibir un cocinero, un chef, un restaurante por la calidad de su comida. No está tan concurrida esta callecita, pero sí que hay bastantes negocios. Aquí estamos bajando. Miren el estilo de los balcones. Me hace recordar un poco al estilo de construcción que tenemos en La Habana, sobre todo en La Habana Vieja, la cual fue construida en la etapa colonial. Por eso tiene bastante semejanza con la arquitectura en España, en algunos sitios en específico. Aquí vemos como una tienda de fútbol y miren con qué nos encontramos. Con un televisor estilo antiguo, viendo jugadas de Maradona. Miren aquí. Tenemos aquí este arte de Maradona y la tienda parece que está dedicada específicamente a su figura. Vamos a seguir ahora por este callejón. Como ustedes saben, grafitis, arte urbano, podemos encontrar donde quiera. Aquí incluso se siente el eco de mi voz. O sea, parece que soy el único que está aquí en este callejón. Y de los balcones puedes ver muchísimas banderas. Ahí mismo arriba hay una pequeña de Argentina. Supone que ahí debe vivir una persona de Argentina. Pero te encuentras muchas de distintos países. De Cataluña, lógicamente, te vas a encontrar bastante. Voy a coger por aquí a ver qué tal. También de Palestina, personas que están apoyando la causa de Palestina. Otros con la bandera de España. Bueno, encuentras de todo. Miren qué bonito un diseño aquí en este pasaje. Tapicería. ¿Qué es lo que sucede? Que hoy es domingo. Escogí domingo porque es un día más tranquilo y sabía que estos callejones en otros días van a estar súper llenos. Y el domingo hay muchos negocios que no abren. Y para mí es mejor porque voy a tener más tranquilidad y menos posibilidad de que una persona se moleste con que estoy grabando y me diga que no grabe, que eso es algo que también puede suceder. Me estuve informando y por la ley aquí en España, cualquier persona tiene derecho a grabar en la calle y si dentro del cuadro que tú estás grabando aparece alguien, pues ese alguien no tiene derecho a decirte que no lo grabes, porque tú no estás grabando a esa persona como primera persona directamente a su cara como plano principal. Simplemente estás grabando lo que es el paseo, o sea, la vista general. Si lo estuvieras grabando directamente, ahí sí habría un problema. Pues aquí tenemos restaurantes góticos, cervecería, tapas, paella, tablas ibéricos. Aquí puedes ver algunas fotos de lo que brindan en carta. ¿Seguimos por aquí o vamos para allá? Bueno, vamos a seguir por aquí a ver qué tal. Y como les estaba comentando, eso es así. Siempre te puedes encontrar con una persona que aún así, conociendo o quizás desconociendo la ley, crea que tiene el derecho de decirte que no grabes, pero no es así. Miren aquí este pequeño callejón que se acaba ahí, parece que hay un hotel Whitmore, interesante. Whitmore Hotel, Contraband Restaurant. Seguimos y entonces en ese caso tú tendrías el derecho quizás de ir y denunciarlo o algo si la persona se pone agresiva con respecto a tu grabación. Pero lógicamente no es el objetivo. El objetivo es que no haya ningún tipo de problema, ningún tipo de situación y para lograr eso lo mejor posible es evitar. Aún sabiendo que tienes derecho, pero bueno,
Por eso yo pruebo, por lo general, ir a lugares que no estén tan concurridos de personas, para que no exista algún desubicado que empiece a decirme que no puedo grabar y esas cosas. Y bueno, seguimos por aquí. Local de venta, con licencia de bar, restaurante, cocina, salida. O sea, parece que ese lugar está cerrado y lo están vendiendo o alquilando. Más probable alquilando. Entonces ponen como todo lo que se puede hacer en ese lugar. Distintos negocios donde quiera. Todo esto es el barrio gótico. Miren las construcciones, los estilos. Llegamos aquí a esta callecita que hay para allá y hay para acá. Pero como nuestro objetivo son los callejones, vamos a coger siempre por donde hay callejones. Aquí vemos este restaurante de tapas. Miren como pueden ver, gazpacho, gambas al ajillo, mejillones, croquetas y muchos tipos de cócteles. Muchas tiendas de souvenir, como ya les mostré, y cada vez encontraremos más alfombras y tapices. Bueno, esto está cerrado, como ya saben, muchos negocios están cerrados hoy domingo. Oh, aquí te señalan que hay un lugar donde hacen tatuajes. Quiero hacerme mi primer tatuaje. ¿Qué creen? ¿Me embullo? Nah, creo que no, porque no conozco el lugar y no me atrevo. Prefiero cuando lo haga en un lugar donde yo confíe plenamente en el artista. Miren aquí, todo este arte con animalitos, está muy bonito. Escuela de idioma. Es increíble el parecido y la similitud con La Habana Vieja, guardando las distancias. Aquí hoy en día, en la actualidad, el nivel de deterioro que podemos encontrar en La Habana Vieja, en Cuba, es enorme. Souvenirs Street. Aquí tenemos este negocio, Topping Circus, helados artesanales, que es muy famoso, si lo han visto en internet. Aquí venden muchos helados y algunos con una forma bastante típica. La pueden ver ahí. Es un lugar muy interesante y muy famoso. Y bueno, seguimos caminando. Les comentaré que este es el tercer año que yo vengo a España y a Barcelona en específico, aunque también he estado en otras ciudades. Pero lo que quiero decir es que a pesar de haber estado ya 3 veces y la segunda vez con mi esposa recorrimos prácticamente toda la ciudad y todavía me sigo encontrando lugares y rincones que no tenía la menor idea que estaban aquí. Y es bastante curioso eso, porque quizás te piensas que ya te sabes la ciudad completa, te sigues encontrando. Y creo que esto es algo que le puede pasar incluso a las personas que viven aquí o que nacieron aquí. Porque como constantemente están cambiando, abriendo nuevos negocios, haciendo reparaciones, construcciones de estos lugares, pues te encuentras cosas que no tenías la menor idea que habían o que estaban. Entonces eso realmente es bastante interesante. Yo en este momento no sé ni siquiera para dónde estoy caminando, les comento. Estoy yendo recto, doblo por donde me imagino. Eso sí, todo lo que estoy viendo es nuevo, así que significa que no he regresado en ningún momento por donde venía, pero sí estoy un poco sin rumbo. Si no sabes la hora, pues te puedes fijar en este reloj. La 1:10. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es funcional. A ver. Pues miren, las 12:49, o sea, la 1:11. Increíblemente, el reloj está en hora. Qué bien. Te encuentras personas de todos los países, te encuentras incluso guías. Miren aquí, pensión canadiense, o sea, una pensión para canadienses en específico. Irish Pub, Temple Bar, fundado en el 2002.
En estos lugares, por lo general, es mucha cerveza, cositas para picar y mucho fútbol para ver. No tienden a ver muchos artistas, sino más bien televisor con fútbol, que es lo que más les gusta a ellos. Tienen aquí la bandera del Fútbol Club Barcelona en la entrada de este restaurante. Paella, sangría, mírenlo allá. Cuando vean este símbolo, es un ayuntamiento. Significa que este debe ser el ayuntamiento de esta región. Llegamos ahora aquí a esta intercepción y miren qué bonita la arquitectura. No sé para dónde coger, porque aquí las calles como que están más anchas, así que creo que voy a seguir para allá, pues que no veo mucho para allá. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. A lo mejor nos encontramos algo a la izquierda o a la derecha al final de esta callecita. Aquí encontramos la Duck Store, una tienda solamente de paticos. Miren esto, increíble. Se abrió en el 2015, dice aquí. Eso para que ustedes vean que el emprendimiento de cualquier persona no tiene límites. ¿Cómo es posible que una persona logre abrir un negocio que de hecho le es rentable, pero lo único que venden son paticos de estos de bañarse, pero de distintos estilos y modelos? Increíble. Aquí otro caganer. Es una locura lo que te puedes encontrar aquí en Barcelona. ¿A quién se le hubiera ocurrido hacer un negocio así? Pues este es el estilo que puedes encontrar en el barrio gótico. Todo es así, pequeños callejoncitos, donde no es que esté prohibido que pasen autos, pero bueno, es bastante estrecho y es complicado. Algunos sí está prohibido porque quizás tienen algo que no te permite pasar, pero hay otros que no. Churrería San Román, estos son los churros. Miren, para que vean cómo se ven los churros rellenos aquí en Barcelona. Estos son los churros más bien que conocemos nosotros en Cuba, que estos son como cubiertos de chocolate. Increíble. Miren, aquí mismo los preparan. Ya saben, los churros aquí son deliciosos. El año pasado los probé y me encantaron. No son muy baratos. Digo que no sean muy baratos, a lo mejor para aquí es barato. Pero como en Cuba, para nosotros el churro era algo que cualquier persona tenía acceso, porque era algo demasiado barato. Aquí no es tan así, pero sí se pueden comer y son bastante sabrosos. Farmacias. Como les digo, es una parte bastante turística, pero a la vez muchos de estos edificios que ven aquí son casas particulares y personas viven aquí. Y también viven aquí, compran aquí. Claro, lógicamente imagino que ellos conocen y saben cuáles son los negocios que tienen un precio asequible para la gente que vive aquí, para los locales, y cuáles son los que quizás están un poco inflados para los extranjeros. Aquí un negocio donde todo es de piel. Cintos, bolsos, carteras. Casa Amendola, ¿qué será esto? Es una tienda de ropa. Y bueno, muchos bares de tapas, restaurantes, de todo aquí en la zona gótica, en el barrio gótico de Barcelona. Aquí como que se está acabando esta zona, tal parece, no sé, pues esta construcción sí es mucho más moderna. Tiene aquí la bandera de Cataluña. Y aquí, bueno, otro pequeño pasajito, vamos a entrar por aquí. Otra tienda más de los paticos. Miren, otra más, parece que tienen varias. Increíble que las hayan decidido abrir tan cerca una de la otra. Quizás ellos saben que esta zona es bastante concurrida a extranjeros y que tienen buena posibilidad de venta, y por eso lo han abierto así tan cercano. Masajes,
lugares de poner uñas. Aquí hay como una especie de placita. Vamos a acercarnos a ver qué vemos, qué encontramos en esta plaza. Pues miren con qué me he encontrado. Es como una especie de feria. Tiene su cafetería, pero tienen una feria. Vamos a ver qué nos muestra esta feria. Más tiendas, souvenirs, como es lógico. Pero aquí hay bastante arte. Muy bonito, interesante. Miren aquí de esta manera. Bastante poco común, diría yo, pero a la vez colorida, bastante colorida. Vamos a caminar un poco a ver si vemos más al lado de acá. Muy bonito, de verdad. Y sobre todo para las personas que les gusta mucho este arte de las pinturas. Está súper interesante. Yo les confieso que me gusta mucho, pero no entiendo mucho de esto. Quizás es algo a lo cual debería interesarme y leer un poco más, porque en la vida nunca está de más cualquier conocimiento. Pero como que no soy muy entendedor en estos temas y por eso no tiendo a dar muchas opiniones de esto en específico, porque no conozco mucho de la pintura, de los distintos estilos que hay sobre eso. Así que sigo mostrándoles. A ver esta otra parte, parece que es otro tipo de cosas. Esto parece ser más bien cosas de comer, como dulces, turrones. Vamos a ver qué tal. Pues así, turrón de chocolate, otro que no sé de qué es, está en catalán. Miel. Y muchas cosas hechas a mano. Miren qué bonito. Juguetes para los niños. Esto me recuerda el estilo que hacen en Uzbekistán. Por supuesto, las figuras son totalmente distintas, pero es bastante común y popular. Aquí vemos esta iglesia, a la cual no he entrado nunca, pero el video de hoy no se trata de eso, así que hoy no estaremos aquí. Dice Varsino Sacra, y tendré que leer. Vamos a leer aquí a ver qué es lo que dice. Un cartel dice Iglesia de Santa María del Pi. Bueno, en otra ocasión. Vamos a seguir por aquí a ver con qué nos encontramos. Parece que esto es como bordeando los muros de la iglesia. Ahora tengo dudas si esta iglesia la visité el año pasado o no, porque tengo un video en Santa María, pero la iglesia se llamaba Santa María del Mar. Este decía Santa María del Pi. No sé si es la misma o una entrada desde otro lugar o es distinta completamente, porque la entrada que yo recuerdo era otra. Pero bueno, todo es posible. Un hotel café, miren. Bipilop, bueno. Un poco raro el nombre. Seguimos pasando. Tal parece que estoy saliendo de un lugar donde está una parada del metro al final. Hemos mostrado bastante de este barrio gótico. Vamos a salir hacia el lado de allá. A ver qué otra cosa encontramos, porque no sé si el barrio gótico es solamente estos callejones, o quizás ya cuando sales a las avenidas también puedes apreciar algo interesante de este barrio. Saliendo exactamente de los callejones, me encontré aquí con este dragón, con un paraguas debajo, aguantando como una especie de farola. Interesante. Y aquí en la fachada de este edificio pues pueden ver muchos paraguas, sombrillas. Bueno, interesante.
Pues ahora estamos saliendo aquí a una especie de plaza. Vamos a ver de qué se trata, pero se ve bastante concurrida. Incluso hay como parqueadas unas motos de la policía. Mírenlas aquí, de la Guardia Urbana. Pues esto es una plaza que no puedo evitar recordar, por ejemplo, La Habana Vieja, y también una plaza que tiene estas características de tener edificios aquí, como si estuviera completamente cerrada, y también cafeterías a lo largo de todo el lugar. Muy interesante. Miren aquí esta fuente. Vamos a acercarnos, parece estar bastante limpia, eso sí. Es tranquilizante escuchar el sonido del agua cayendo. Miren aquí estos balcones de estilo, estas palmeras. Precioso. Pues nada, nos encontramos con esta iglesia aquí en el barrio gótico. Decidimos entrar solo un momentico para mostrárselas un poco. Se ve bastante bonita. Pues de tanto darle a la pata, como decimos en Cuba, vine a parar a la plaza de San Jaume. Miren qué bonita esta construcción. Eso sí, no sé de qué se trata. Tendré que leer, acercarme a ver de qué se tratan estos lugares. Pues esta parte aquí sí la recuerdo, porque este balcón que ven aquí está en la parte de atrás de la catedral. A no ser que haya más de un balcón de este estilo en la ciudad, pero creo que no. Así que si seguimos por aquí derecho, creo que llegaremos a la catedral. Vamos a ver si estoy en lo correcto o me equivoco. Pues estaba yo en lo cierto. Llegamos aquí a la plaza de la catedral, y aquí está la catedral, que tengo un video entero dedicado a ella, mostrándose tanto por dentro como la terraza arriba, que está súper interesante. Se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean y lo aprecien. El video me gustó mucho cómo quedó y sé que a ustedes también les va a gustar. Aquí, como siempre, hay músicos locales haciendo sus obras, sus canciones. Miren qué hermosura de catedral. Es algo precioso. Y bueno, desde la plaza de la catedral y con este fondo tan hermoso, no me queda nada más que decirle adiós. Espero que les haya gustado el video de hoy. En ese caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Eso sí, por aquí les voy a estar dejando el último video que les subí, mostrándoles otro barrio de la ciudad de Barcelona y un mercado muy interesante que no está destinado solamente a extranjeros. Así que ya saben, los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!